Ella alguna vez estuvo llena de vida, una maestra querida, una amiga y una esposa que parecía tenerlo todo. Pero debajo de la superficie, su mundo se desmoronaba, siendo lentamente estrangulado por el hombre que pensaba conocer y que alguna vez amó. Lo que comenzó como una apasionada historia de amor, pronto se convirtió en una pesadilla de manipulación y abuso. Él la mantenía bajo un control estricto, vigilando cada uno de sus movimientos, cada llamada y cada conversación. Sus moretones, ocultos bajo capas de maquillaje y mangas largas, contaban una historia que ella tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Él no solo era cruel, su ira se desbordaba en una rabia sádica que ella apenas lograba sobrevivir una y otra vez. Él no solo luchaba por mantenerla, estaba decidido a que, si no podía tenerla, nadie más lo haría. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Ashley Scott era la persona que todos conocían como una maestra amigable y una amiga cariñosa, pero detrás de esa imagen amistosa había otro lado de su vida, uno lleno de horror y violencia. Amigos y colegas notaron cómo sus ojos iban perdiendo poco a poco el brillo que solían tener. Nadie sabía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en su hogar que solo discusiones y desacuerdos. Todos sabían que Ashley quería divorciarse, pero por alguna razón siempre se echaba atrás en el último momento. Ashley se negaba obstinadamente a pedir ayuda a la policía, creyendo que solo empeoraría las cosas. Sus intentos de mantener a su familia unida, a pesar de la violencia constante, gradualmente se convirtieron en una trampa mortal de la que no podía escapar. Al final, su insoportable fe en una posible reconciliación y el miedo a lo desconocido la llevaron al peor desenlace posible, donde el amor y el miedo se fusionaron en un trágico final. La víspera de la tragedia, recibió los tan esperados papeles de divorcio, pero los pasos cruciales parecían seguir siendo insuperables para ella. ¿Fue su error o quizás una trampa mortal? Esta historia trata sobre cómo el amor puede convertirse en una cadena, y un intento de liberarse de ella se convierte en una sentencia de muerte. Pero, ¿qué ocurrió realmente detrás de las paredes de esa casa en las últimas horas de su vida? ¿Por qué alguien que juró amarla y protegerla se convirtió en un criminal sanguinario? Ashley Scott nació en noviembre de 1978 en Bossier City, una ciudad en Bossier Parish, en la región noroccidental del estado de Luisiana, en los Estados Unidos. La población es de aproximadamente 65,000 habitantes. Su infancia estuvo rodeada de cariño y amor. A pesar del temprano divorcio de sus padres, la madre de Ashley, que buscaba reorganizar su vida personal, conoció a un hombre llamado Dennis Youngblood, quien no solo se convirtió en su padrastro, sino que tomó a la niña como suya y la adoptó. Juntos crearon un ambiente familiar cálido en el que Ashley creció alegre y segura de sí misma. En la escuela, era popular y su apariencia brillante atraía la atención. Ashley era una verdadera belleza. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1996, su vida dio un giro brusco. Ashley conoció a un chico que, en ese momento, parecía ser su verdadero amor. Su nombre era Jeffrey Scott. Él estaba estudiando en la Wasabi Baptist University en Arkansas en ese momento, y Ashley pronto se inscribió allí también. Incluso entonces, parecía que su relación estaba destinada al éxito. En el año 2000, después de obtener su título de enseñanza, Ashley decidió dedicar su vida a enseñar a los niños. Su sueño de convertirse en maestra comenzaba a hacerse realidad, pero detrás de la fachada de lo ideal había algo mucho más siniestro. La pareja era inseparable, y Ashley literalmente brillaba cuando hablaba de lo amable, cariñoso y comprensivo que era Jeffrey. Esta imagen del chico perfecto era tan convincente que Ashley aceptó casarse con él sin dudarlo. Sin embargo, incluso en la boda, se notó que no todo era tan perfecto. La familia y amigos que viajaron a Cord, un suburbio de Memphis, para asistir a la celebración, estaban en alerta.
Jeffrey parecía amable y cortés a primera vista, pero su máscara de cortesía ocultaba su arrogancia y desdén hacia el círculo de amigos de Ashley. En la fiesta surgieron algunas discusiones y algunos invitados comenzaron a cuestionar su elección. Pero Ashley, cegada por sus sentimientos, defendió obstinadamente a su elegido. Con el tiempo, esta relación fue envenenando su vida. Poco a poco, Ashley se fue alejando más y más de su familia y seres queridos. Jeffrey comenzó a controlar cada uno de sus movimientos, y sin darse cuenta, ella se encontró atrapada por un vínculo tóxico. Pocos amigos quedaron cerca, pero incluso ellos trataban de mantener distancia. En el año 2003, Ashley comenzó a enseñar en una escuela secundaria en los suburbios de Memphis, donde rápidamente ganó el respeto de sus colegas y el cariño de sus estudiantes. Todo parecía ir bien en su trabajo, pero una realidad muy diferente la esperaba en casa. Estos años se convirtieron en una lucha para Ashley entre su imagen personal y pública. En la escuela seguía siendo sonriente y amigable, pero en casa se estaba perdiendo, viviendo bajo una presión constante. Con cada año que pasaba, su vínculo con su familia se debilitaba y su relación con Jeffrey se sumergía más y más en la oscuridad y el miedo. Ashley rara vez compartía detalles de su vida personal, alegando que su matrimonio y la mudanza eran pura elección suya. Aseguraba a quienes la rodeaban que todo lo que sucedía era el resultado de sus propias decisiones, pero esas palabras ocultaban una amarga verdad. Su razonamiento había sido influenciado hace mucho tiempo por un manipulador, su esposo, Jeff. Incluso en las primeras etapas de su relación, él comenzó a implementar el típico plan de un abusador, alejando a Ashley de sus amigos y familiares. El aislamiento es el primer paso para tener control total. Jeff destruyó deliberadamente sus lazos con sus seres queridos, dejándola sin apoyo. Gradualmente, pasó a atacar su autoestima, minando su confianza a diario. Las constantes críticas, humillaciones y acusaciones se convirtieron en una parte habitual de su vida. Ashley cayó más y más en la desesperación, sintiéndose impotente y no deseada. Su único vínculo con su vida pasada era su mejor amiga, Lori, con quien había sido amiga desde la quinta escuela. Lori sabía que algo no estaba bien e hizo todo lo posible por apoyar a Ashley, pero ni siquiera ella podía imaginar el horror que pronto se desataría en la casa de su amiga. Lo más paradójico de esta historia es que, incluso en medio de la violencia y el miedo constantes, Ashley aún parecía tener esperanza en un matrimonio feliz. Poco antes del día fatal, Jeffrey compró una casa nueva que iban a amueblar juntos. Los vecinos y conocidos vieron a la pareja eligiendo un lugar donde vivir y discutiendo planes para el futuro. Parecía que entre ellos aún quedaba algo de ilusión de felicidad. Además, Ashley comenzó a tomar medicación para planificar un embarazo, lo que parecía un intento desesperado de encontrar una pizca de felicidad en esta pesadilla. En el análisis posterior, esta información contradictoria sorprendió a los investigadores. ¿Cómo podía coexistir tal muestra de armonía marital con aterradoras historias de palizas y amenazas? Algunos especulaban que Ashley estaba creando deliberadamente una apariencia de normalidad para no despertar las sospechas de su esposo, cada vez más peligroso. Otros, sin embargo, creían que la situación era mucho peor. Tal vez Ashley se había vuelto tan psicológicamente dependiente de Jeffrey que ya no podía imaginar su vida sin él, incluso frente a las amenazas más evidentes. El 23 de noviembre de 2006 fue el Día de Acción de Gracias. Los servicios de emergencia de Memphis recibieron una llamada inquietante de Jeffrey Scott. La fría y completamente calmada voz del hombre informó al operador que su esposa estaba inconsciente. Aclaró que ella seguía respirando, pero no respondía a nada. De repente, se escuchó otra voz de fondo, alguien que decía con tono sombrío que la mujer probablemente estaba muerta. Eso fue suficiente para que los operadores de emergencia sospecharan que algo estaba mal. La llamada se pasó inmediatamente a la dirección, y los oficiales de policía se apresuraron a llegar al lugar, listos para enfrentarse a algo mucho más siniestro que el accidente habitual. Los oficiales de policía llegaron al lugar en cuestión de minutos. Al entrar en la casa,
se dirigieron directamente al dormitorio, donde una mujer yacía inmóvil sobre el suelo frío. Sobre su cuerpo se inclinaba el doctor, Robert McGee, quien trataba sin éxito de devolverla a la vida. Fue su voz la que el operador pudo escuchar débilmente de fondo mientras Jeffrey Scott llamaba a los servicios de emergencia. Pero eso no era lo extraño. La actitud misma de Jeffrey quedó literalmente grabada en la memoria de cada oficial que llegó a la llamada. En lugar de pánico o miedo, él parecía sospechosamente calmado, como si todo lo que sucedía no fuera más que una molestia doméstica menor. Habló con la policía con una frialdad glacial, afirmando que él y su esposa habían estado bebiendo la noche anterior y que luego Ashley había comenzado a sentirse mal y se fue a la cama. Por la mañana, según Jeffrey, la encontró inconsciente y primero llamó a su amigo, el doctor McGee, insistiendo en que viniera inmediatamente. En ese momento, el doctor McGee regresaba a casa con su familia y no pudo llegar de inmediato. Cuando finalmente llegó a la casa de los Scott, se encontró con una escena aterradora. Su amigo estaba de pie junto al cuerpo sin vida de su esposa y algo pesado y ominoso flotaba en el aire. De inmediato, McGee pensó que pudo haber habido una discusión seria entre la pareja, que terminó en tragedia. Sin embargo, no queriendo hacer un escándalo, rápidamente sacó a su esposa y a sus hijos de allí, prefiriendo dejar la situación dentro de la familia. Al regresar una hora después, McGee se horrorizó al darse cuenta de que la condición de Ashley era crítica, si es que aún estaba viva. El médico estaba seguro de que algo mucho peor había sucedido allí que una simple pelea familiar. Instó a Jeffrey a llamar a una ambulancia inmediatamente. Al darse cuenta de que se enfrentaba a una posible escena de asesinato, McGee detuvo deliberadamente a Jeffrey hasta que llegaron la policía, presintiendo que la verdad podría ser mucho más oscura de lo que parecía en un principio. Pronto, al hablar con la policía, el médico compartió lo que ya sospechaba sobre la relación problemática en la familia Scott. Sabía que el matrimonio de la pareja ya llevaba mucho tiempo en crisis. Ashley recurría cada vez más al alcohol y Jeffrey, perdiendo el control, recurría regularmente a la violencia física. Todo apuntaba a que esa noche fue la culminación de un conflicto largo y doloroso, y ahora solo quedaba averiguar qué había sucedido exactamente detrás de las puertas cerradas de la casa, donde el amor hacía mucho tiempo se había convertido en miedo y desesperación. Jeffrey fue detenido de inmediato y enviado al coche patrulla. Allí, ajustó su versión de los hechos, afirmando que el escándalo con su esposa había estallado debido a un mensaje de texto de su supuesto amante que él había descubierto accidentalmente en su teléfono. Sin embargo, mientras Jeffrey intentaba justificar sus acciones, los detectives comenzaron a examinar la escena del crimen. La imagen que descubrieron en la casa solo reforzó sus oscuras sospechas. El pasaporte, el teléfono y la cartera de Ashley estaban sobre la mesa de la cocina, cuidadosamente apilados junto a un correo electrónico impreso y una computadora portátil. Esos detalles sugerían una preparación apresurada, como si Ashley hubiera intentado salir de la casa rápidamente. Pero había una clara señal de lucha en la sala de estar. Objetos dispersos, un jarrón roto y cosas sacadas de los estantes indicaban una resistencia en pánico. Ambos autos de la pareja estaban en el garaje, y lo más alarmante, la ropa de Ashley colgaba de los percheros en el interior. El Volkswagen de Ashley, sobre el suelo del garaje, tenía sábanas con manchas de sangre. Todos los indicios apuntaban a que ella había planeado irse, pero algo había detenido sus planes, y aparentemente los había detenido para siempre. La primera persona en evaluar el estado de Ashley fue un paramédico de los servicios médicos locales. Inmediatamente notó las graves lesiones que hablaban por sí solas. Trauma severo por fuerza contundente en la cabeza, múltiples contusiones en todo su cuerpo, en las piernas, el pecho y la espalda. No había presión arterial ni pulso, y sus pupilas estaban dilatadas e irreaccionaban a la luz. Lo particularmente espantoso era el vómito sanguinolento que goteaba de su boca y nariz, lo que indicaba lesiones internas. El paramédico
También notó un tinte verde distintivo en la oreja derecha, típico de las lesiones causadas por múltiples golpes en el mismo lugar. Un enorme moretón en forma de huella de bota era claramente visible en su espalda, como si la mujer hubiera sido pisoteada mientras estaba tirada en el suelo. Cuando llegaron los médicos, intentaron usar un desfibrilador en 4 ocasiones y administrar poderosas drogas para devolverle la vida, pero todas fueron infructuosas. Incluso después de eso, continuaron realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar sin querer rendirse. Finalmente, fue trasladada al hospital. Sorprendentemente, en el camino, el corazón de Ashley seguía latiendo débilmente, aunque casi no había posibilidades de sobrevivir. Los médicos se dieron cuenta de que estaban mirando a una mujer que había sido torturada, y la lucha por su vida ahora dependía solo de un milagro. En la sala de emergencias, el neurocirujano se dio cuenta rápidamente de que la paciente había alcanzado su límite, y su condición era irreversible. El cerebro de Ashley estaba en un estado agónico. Todos los sistemas de su cuerpo se estaban apagando uno por uno, y sus órganos vitales comenzaban a fallar. Después de varios minutos luchando por la vida de Ashley, los cirujanos tomaron la decisión de desconectarla del soporte vital. Ashley falleció, y su vida fue trágicamente cortada. Con este horrible evento, Jeffrey Scott pasó al centro de atención como el principal sospechoso del crimen. Se presentaron cargos de inmediato y fue detenido. Durante la autopsia, el forense encontró más de 50 hematomas en todo el cuerpo de la fallecida, muchos de los cuales se encontraban en diversas etapas de sanación. Estas lesiones indicaban violencia sistemática y golpizas prolongadas. La causa de la muerte resultó ser un hematoma subdural en el lado derecho del cerebro, que causó un coma y una hemorragia interna masiva. Esta lesión llevó a un paro cardíaco cuando el cerebro golpeó las paredes del cráneo, causando hemorragias catastróficas y alterando el suministro de oxígeno a los órganos vitales. Lo más espantoso de esta tragedia es que si Ashley hubiera recibido atención médica a tiempo, tal vez su vida podría haber sido salvada. Pero en su lugar, su agonía continuó hasta que fue demasiado tarde. Durante el interrogatorio, Jeffrey admitió que no llamó a su amigo, el doctor, hasta 8 horas después del altercado. Todo ese tiempo, Ashley estuvo en estado crítico, sin recibir la atención médica que necesitaba y luchando desesperadamente por su vida. Según Jeffrey, el conflicto surgió por mensajes sospechosos de un supuesto amante que, al parecer, encontró en el teléfono de su esposa. En un arrebato de pasión, la golpeó en la cabeza una vez y luego la mandó al garaje, arrojándole una manta y una almohada, dejándola en la tierra entre ropa de cama rota y manchas de sangre. Ashley, ensangrentada y gravemente traumatizada, se vio obligada a acostarse en el frío suelo, mientras su esposo descansaba tranquilamente en el dormitorio. El juicio de Jeffrey Scott comenzó el 13 de enero de 2009. En el banquillo de los acusados estaba un hombre, cuya vida y reputación estaban en peligro de ser destruidas. En el centro de todo estaba Lori, la mejor amiga de la víctima, quien compartió sus recuerdos de señales preocupantes mucho antes de la tragedia. A partir de noviembre de 2005, Jeff comenzó a llamar frecuentemente a Lori, quejándose de Ashley. Decía que su esposa había comenzado a abusar del alcohol, caía con frecuencia y sufría moretones cuyo origen no podía explicar. Según él, Ashley lo culpaba por el abuso, pero Jeff afirmaba que la verdadera causa de sus lesiones eran sus propias acciones en mala compañía, especialmente una amiga llamada Blair Brown. Lori pensaba que las llamadas eran extrañas y sospechosas, creyendo que Jeff estaba tratando de crear una coartada para sí mismo en caso de acusaciones por violencia doméstica. Lori sabía perfectamente que Ashley había sido víctima de un abuso sistemático que llevaba años ocurriendo. En el juicio, Jeffrey presentó una versión diferente de los hechos, alegando que su esposa supuestamente tenía varios amantes. Según él, Ashley los manipulaba haciéndose pasar por víctima y profesando su amor, aunque ella misma no sentía emociones verdaderas por ellos. Jeff incluso afirmó que ya no quería que Ashley fuera la madre de su hijo,
debido a su estilo de vida y su condición general, lo cual le disgustaba. Poco antes de la tragedia, la pareja Scott estuvo cenando con el doctor, que luego intentó salvar a Ashley. Siguiendo el consejo de este médico, Jeff dejó de restringir la comunicación de Ashley con Lori. Desde ese momento, Ashley reanudó la comunicación con su amiga, pero sus historias se volvieron oscuras y perturbadoras. Informó que Jeff se estaba volviendo cada vez más agresivo y violento, humillándola y golpeándola casi a diario. Estas palabras parecían plausibles, especialmente considerando el estado de su cuerpo. Aunque Ashley había comenzado a abusar del alcohol, lo que parcialmente confirmaba lo que su esposo había dicho, tales moretones masivos no podrían haber sido causados simplemente por caídas accidentales. Las lesiones que había sufrido hablaban de abuso sistemático, y lo que le estaba sucediendo era muy lejos de ser accidental o de caídas menores. En septiembre de 2006, Lori vio a su amiga Ashley por última vez cuando la visitó durante el fin de semana. Durante su viaje a la tienda, Ashley le contó melancólicamente cuánto control tenía su esposo Jeff sobre su dinero y sus gastos. Solo compraba lo esencial, aunque claramente quería muchas otras cosas. Jeff la llamaba casi sin parar, preguntándole qué estaba usando y dónde estaba. Su insistencia y sus intentos de causar conflicto con Ashley parecían una forma velada de control y manipulación. Lori notó que su amiga evitaba hablar de su matrimonio, admitiendo que tenía miedo de dejar a su esposo porque sus reacciones podrían ser impredecibles y peligrosas. Le confesó al menos a 3 personas cercanas a ella que Jeffrey la había sujetado repetidamente del cuello, dejándola agotada y al borde de la muerte. Cada vez encontraba excusas para sus acciones y se convencía de que las cosas aún podían arreglarse. Esta ilusión de esperanza, que resultó ser fatal, le costó la vida. No pasó ni un mes cuando Ashley se dirigió a Rachel, una abogada de divorcios, en busca de ayuda. Rachel entendió la profundidad de la angustia de Ashley e intentó ayudarla, pero lamentablemente no pudo evitar la tragedia. Ahora, su única tarea era testificar en el juicio contra Jeff, a quien creía responsable del asesinato de su clienta. Ashley había conseguido el número de teléfono de Rachel un año antes, en agosto de 2005, cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. En ese momento, Rachel la ayudó a evitar consecuencias graves, y luego Ashley supo que la abogada se especializaba en procesos de divorcio. En sus conversaciones con Rachel, Ashley compartió detalles aterradores sobre cómo Jeff la maltrataba físicamente. Contó cómo, la noche en que fue arrestada por borrachera, Jeff la golpeó en un bar y la pateó hasta su casa mientras le quitaba los zapatos. Este incidente la aterrorizó tanto que condujo ebria para no tener que caminar descalza por la noche hasta su casa. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Jeffrey arrojó su perro fuera del coche en un arranque de ira. Para Ashley, fue un punto de inflexión. Apenas pudo contener las lágrimas y literalmente se puso histérica. El animal sobrevivió milagrosamente, pero quedó gravemente herido y tardó semanas en recuperarse. A pesar del horror de la situación, Ashley nuevamente no se atrevió a ir a la policía. Su mente estaba nublada por la culpa. Jeffrey la había convencido de que el ataque al pobre animal había sido supuestamente culpa suya. Él manipuló hábilmente sus sentimientos, reduciendo la culpa a su mal comportamiento. Era una trampa de abuso psicológico de la cual Ashley no podía encontrar salida. Ashley no podía revelar completamente los detalles de su miedo y dolor por temor a las represalias de su esposo. No tenía los recursos para pagar a un abogado, pero Rachel, al ver a la verdadera víctima del abuso frente a ella, aceptó ayudarla casi gratuitamente, cobrando solo una tarifa simbólica de $1. Rachel le ofreció a Ashley varias posibles formas de salir de su horrible situación, pero Ashley admitió que ya había intentado escapar, solo para que su esposo Jeff amenazara con matarla si lo volvía a intentar. Reveló que Jeff había sido agresivo desde sus tiempos en la universidad, pero que en el último año su violencia y acoso habían alcanzado un punto de quiebre. Cada día se convirtió en un verdadero desafío, donde cualquier acción que tomara podía ser la chispa que desataría su ira.
El miedo hacia su esposo era tan grande que Ashley trataba de ahogarlo en alcohol para sobrellevar el terror implacable. Durante un año, Rachel y Ashley mantuvieron el contacto, reuniéndose en persona o comunicándose a través de teléfonos públicos para evitar las sospechas de Jeff. Ashley estaba bajo constante vigilancia. Su esposo revisaba su celular, exigiendo un informe detallado de cada mensaje de texto y llamada, y estas revisiones a menudo terminaban en discusiones y nuevas lesiones. Amigos y conocidos notaban constantemente los moretones en su cuerpo. Ashley contó que Jeff la golpeaba con los pies, prefiriendo derribarla y luego patearla. El forense confirmó estos horribles relatos al encontrar marcas de zapatos en su cuerpo. Mientras tanto, Jeff no tenía reparos en llevar amantes a casa y le decía a Ashley sin rodeos que le disgustaba y que no quería tener intimidad con ella. Estas humillaciones y el abuso constante sumieron a Ashley en una profunda depresión. Dejó su trabajo y trató de lidiar con el dolor con la ayuda del alcohol, pero solo se hundió más en la adicción. En los últimos 6 meses, su vida se había convertido en una serie de días agonizantes, cada uno de los cuales no podía pasar sin beber. Sus esperanzas de salvación se desvanecían a medida que sus fuerzas finales se desmoronaban. Los antiguos compañeros de trabajo de Ashley, el director de la escuela y los profesores hablaron en el juicio. Todos reportaron que estaban cada vez más preocupados por su estado en los últimos meses. Notaron que Ashley usaba constantemente mucho maquillaje en un aparente intento de ocultar los golpes y usaba ropa de manga larga incluso en el calor más intenso para cubrir las marcas de los moretones. Estos signos alertaron a sus colegas, quienes instaron a Ashley a romper su relación con Jeff e ir a la policía. Estaban convencidos de que su matrimonio se había convertido en un verdadero peligro, pero a pesar de las advertencias, Ashley trataba de evitar el conflicto y minimizar los problemas. Incluso sus estudiantes notaron que con cada mes que pasaba antes de su muerte, se volvía más retraída y no socializaba como antes. Los problemas eran evidentes, pero cuando se le preguntaba, ella solía dar explicaciones falsas, ocultando las razones reales de su estado depresivo. Los detalles más impactantes del abuso provinieron de Rachel, la abogada de divorcio. Después de un incidente particularmente horrible, Rachel se dio cuenta de que su clienta estaba en peligro mortal. Jeff no solo era cruel, era monstruosamente brutal. Las marcas de zapatos en el cuerpo de Ashley no fueron un accidente. Él a menudo la rodaba por el suelo y luego la golpeaba con los pies. En una ocasión, incluso la estranguló pisándole el cuello. Ashley, agotada, le suplicó que se detuviera, pero Jeff, en un arranque de ira, gritó que quería verla muerta. El día antes de su muerte, Ashley llamó a Rachel para informarle que había recibido los papeles del divorcio. Rachel estaba en otra ciudad en ese momento y no pudo ocuparse del caso de inmediato, pero insistió en que Ashley dejara a su esposo de inmediato. Le recomendó que no se comunicara con Jeff, empacara sus cosas y se fuera mientras él no estaba, para no arriesgar su vida. Esta última esperanza de salvación, lamentablemente, resultó ser demasiado tarde. A pesar de su creciente sensación de desesperanza y miedo al futuro, Ashley estaba decidida a hablar con su esposo pacíficamente para explicar su decisión y aclarar las cosas. Reunió sus cosas, empacando cuidadosamente su ropa, pasaporte y documentos importantes que necesitaba para su partida. Todo estaba listo. Puso sus cosas en el coche. Sin embargo, a pesar del consejo de Rachel, que le instaba a irse inmediatamente y no tener contacto con Jeff, Ashley decidió arriesgarse y tratar de explicarle todo a su esposo. Ese movimiento resultó ser fatal. Aparecieron detalles intrigantes sobre Blair Brown, amiga de Ashley, a quien Jeff odiaba intensamente y consideraba la fuente de todos sus problemas. De hecho, Blair conocía a Jeff mucho más a fondo de lo que se había reconocido. Ella fue su examante y conocía más sobre su lado oscuro que nadie. Cuando Ashley conoció a Blair, unos 6 meses antes de la tragedia, inmediatamente sintió su apoyo y simpatía. Blair la apoyaba activamente durante los momentos difíciles, y a menudo pasaban tiempo juntas para distraerla de sus problemas. Blair se convirtió en una especie de refugio para Ashley,
un lugar al que podía escapar después de los terribles conflictos con su esposo. Un día, Jeff, desesperado por encontrar a su esposa, la localizó en la casa de Blair. Al irrumpir de repente en la casa de su ex amante, creó una verdadera pesadilla. Golpeó a Ashley varias veces y luego la arrojó a la calle, dejándola en un estado terrible. A pesar de estos actos flagrantes de violencia, Ashley continuó negándose a ir a la policía, no queriendo complicar aún más una situación ya difícil. Gracias a Blair, quien se convirtió en testigo clave, una nueva figura significativa en la vida de Ashley salió a la luz en el juicio. Unos meses antes de la tragedia, Ashley había estado en una relación con un hombre llamado Michael Lowe. La relación fue más que una simple aventura. Michael se convirtió en un símbolo para ella de una nueva vida y esperanza para un futuro libre de violencia y miedo. Planeaban un futuro juntos después del divorcio, y Ashley ya estaba pensando en mudarse con Michael, pero lamentablemente sus sueños nunca se hicieron realidad. En el juicio, Michael Lowe confirmó que su romance se desarrolló rápida y seriamente. Según él, el día en que ocurrió el crimen, hablaron por teléfono varias veces. Ashley estaba de buen ánimo, preparándose finalmente para terminar su relación con Jeff y comenzar una nueva vida con él. Michael relató que Ashley parecía decidida y esperanzada, ya que sus planes se centraban en un cambio radical de vida. Para corroborar las palabras de Michael, los mensajes de texto que Ashley y Michael intercambiaron a través de las redes sociales fueron descifrados. Estas correspondencias se convirtieron en una pieza clave de evidencia. Contenían no solo planes para el futuro, sino también fotos íntimas que Ashley envió a Michael entre el 29 de octubre y el 22 de noviembre de 2006. Las impresiones de estos mensajes fueron encontradas en la casa de Jeff después de que la policía llegara allí. El descubrimiento fue impactante. Confirmó que Jeff estaba al tanto de la nueva relación de su esposa, y probablemente esa información había sido la razón de su comportamiento agresivo. La evidencia encontrada pintaba una imagen aterradora. No solo Jeff se había enterado de la aventura de su esposa, sino que probablemente estaba experimentando manía, celos e ira. Esto subrayó el peligro en el que se encontraba Ashley y añadió un matiz trágico a sus últimos días. Esa terrible noche, cuando el conflicto alcanzó su punto culminante, Jeff le mostró a Ashley las correspondencias encontradas en su computadora portátil. Estos mensajes, que revelaban su aventura con Michael Lowe, fueron el catalizador para la espantosa pelea. Ashley, en su desesperación, intentó huir, pero Jeff estaba dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que ella se fuera. Su agresión alcanzó su punto máximo cuando la golpeó hasta dejarla casi inconsciente. Finalmente, Ashley logró llegar al garaje, pero allí la esperaba una tragedia aún mayor. Recibió un golpe fatal en la cabeza y perdió el conocimiento. Jeff, al darse cuenta de que su condición era crítica, simplemente tiró mantas y almohadas en el suelo, sin molestarse en llamar a una ambulancia. En ese momento, claramente no le importaba si Ashley seguía viva o no. Según sus propias palabras, todo esto ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, pero no fue hasta las 9 de la mañana, cuando ya se había recuperado de la primera ola de shock, que finalmente volvió a meter a Ashley en la casa y la dejó frente a la chimenea, esperando que el calor la ayudara a recuperar el conocimiento. Luego planeaba moverla al dormitorio. No fue hasta unas 8 horas después, cuando el doctor Robert McGee, cansado del viaje nocturno, llegó a la casa y se dio cuenta de inmediato de lo grave que era la condición de Ashley. El doctor vio que casi no había posibilidades de sobrevivir, pero incluso después de eso, Jeff continuó guardando silencio. Los servicios de emergencia no fueron llamados hasta 12 horas después de sus heridas, cuando ya estaba al borde de la vida y la muerte. Estas horas sin atención médica mostraron que Jeff se dio cuenta de lo gravemente herida que estaba su esposa, pero en lugar de pedir ayuda, la dejó para que se las arreglara sola. Los fiscales argumentaron que él había retrasado deliberadamente, esperando que Ashley muriera y no tener que hacerse responsable. Durante el juicio, el despachador que atendió la llamada dijo que la conversación con Jeff fue increíblemente fría e indiferente,
como si estuviera simplemente haciendo un pedido en un lugar de comida rápida. Incluso después de que Ashley fue llevada al hospital y Jeff estuviera en custodia policial, él estaba más interesado en saber quién había ganado el último partido de fútbol que en el estado de salud de su esposa. Esta completa insensibilidad y desconexión solo subrayó lo insignificante que era para él la vida de la mujer con la que estaba a punto de construir un futuro. El abogado de Jeffrey Scott intentó convencer al tribunal de que Ashley estaba sufriendo de acidosis alcohólica, una condición que puede causar convulsiones y caídas. En su opinión, estas caídas podrían haber sido la causa de las lesiones que Jeffrey describió cuando estaba socializando con la amiga de Ashley. A pesar de la aparente absurdidad de este argumento, hubo un experto independiente que confirmó esta teoría, lo que añadió más confusión al caso. Para refutar esta teoría, se tuvo que traer a otro experto, el asistente del forense del condado. Él reportó detalles impactantes, más de 50 hematomas en el cuerpo de la víctima, que claramente no podían ser el resultado de caídas accidentales. Las marcas de zapatos en el cuerpo de Ashley fueron especialmente espantosas. Estas marcas indicaban que su cuerpo había sido pisoteado. Sus golpes fueron sistemáticos y brutales. El examen forense estableció que la causa de la muerte fue una lesión en la cabeza, que solo podría haberse producido después de múltiples golpes severos en el mismo punto de la cabeza. Esto refutó claramente la idea de caídas accidentales. El abogado de Jeffrey también insistió en que el acusado no era un agresor, sino una víctima. Un hombre que luchaba por salvar su matrimonio con una mujer que enviaba fotos íntimas a otro hombre y abusaba del alcohol. El abogado defensor presentó a Jeffrey como un esposo desesperado que, al enterarse de la infidelidad, perdió los estribos y cometió un error fatal. A pesar de estos argumentos, los fiscales enfatizarán que las últimas horas de Ashley fueron un infierno. Ella intentó dejar a su esposo, pero no para esconderse, esperando al menos una conversación pacífica. Esta decisión resultó ser fatal. Ashley intentó desesperadamente ocultar la realidad de su matrimonio, cada vez embelleciendo la situación ante sus seres queridos y tratando de encontrar excusas para el comportamiento de su esposo. Se convenció a sí misma y a los demás de que la culpa era de la provocación o de circunstancias aleatorias. Pero se negó tercamente a admitir lo obvio. Un monstruo cruel y peligroso vivía a su lado. Cuando el jurado se retiró para deliberar sobre el veredicto, nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Cuando regresaron, encontraron a Jeffrey Scott culpable solo de asesinato en segundo grado. Este veredicto fue tan impactante que incluso el juez expresó su descontento. Subrayó que Jeffrey Scott podría haber llamado por ayuda y salvado la vida de Ashley desde el principio, pero en su lugar siguió observando cómo su condición se deterioraba con indiferencia, lo que indicaba su intención de dejarla morir. El juez consideró esto como un asesinato premeditado, no un hecho accidental. No obstante, el veredicto se dictó, y Jeffrey Scott fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Está cumpliendo su sentencia en el complejo correccional del condado de Bledsoe, en Pikeville, Tennessee. Jeffrey permanecerá en prisión hasta abril de 2030, cuando su sentencia expire, siendo un símbolo de justicia que no fue completamente justa. Después de la tragedia del asesinato de Ashley Scott, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica realizó un estudio aterrador. Resultó que las mujeres que sobreviven a una estrangulación por parte de una pareja tienen 10 veces más probabilidades de ser víctimas de represalias en el siguiente conflicto. Esta estadística parecía presagiar el destino de Ashley, quien, a pesar de todos los horrores, continuó creyendo en la posibilidad de salvar su matrimonio.